unida a una proteína transportadora, una proteína cargadora, una globulina de fijación o de unión a la hormona, ¿sí? Mientras estén unidas a esa proteína, las hormonas no son activas biológicamente. Para que una hormona tenga actividad, sea funcional, debe de estar libre, ¿sí? Entonces, podemos hablar de que cuando están transportadas, pueden ser transportadas unidas a proteínas y también ahí tenemos cierta reserva. Si ustedes van a un laboratorio clínico a hacerse un perfil hormonal, les deben de cuantificar las hormonas que se producen por arriba a nivel superior de la glándula para el control en el eje y también la fracción unida y la fracción libre de esa hormona, ¿no? En los mecanismos de acción, estos van a depender del tipo de hormona que sea, pero la mayoría es mediante la activación de segundos mensajeros, ¿sí? La mayoría de ellos son activando o uniéndose a proteínas o a receptores acoplados a proteínas G. Ejemplos, ¿no? La mayoría de las hormonas son péptidos, proteínas. Aquí hablan de ejemplos, las catecolaminas, como la adrenalina o noradrenalina, la indolamina, son las que son derivadas de esos aminoácidos. Las hormonas tiroideas, pues son el ejemplo de hormonas tiroideas. Y las de las gónadas, bueno, testículos y ovarios son ejemplos de las que son derivadas del colesterol. Va, ok. Vamos a hablar de estos péptidos, de estas proteínas. Son el grupo más abundante que puede existir. Está. Algunos ejemplos son hormona liberadora de la tirotropina, hormona de crecimiento y prolactina, por mencionarles algunas. Lo peculiar en su síntesis, para poder nosotros tener esta hormona, que va a tener una acción biológica, se sintetiza una pre-prohormona. Pre-prohormona. Eso es importante. Esta preprohormona es una fase inmadura de la inmadura, ¿sí? Es una molécula sin actividad biológica, pero que puede tener una función como de reserva porque va a madurar y ya después esta misma nos va a servir para sintetizar la prohormona. Esta prohormona es una etapa previa a la madura, una etapa previa a la hormona que va a tener una función biológica para nosotros, ya que a nosotros la que nos importa es la hormona madura. Esa es la que ya va a tener la función biológica siempre y cuando se encuentre libre. Ejemplo de esto, yo creo que todavía le siguen platicando de ella en bioquímica, pero tenemos a la proinsulina, que después se convierte a una pro. Oh, ya me cambio los colores. ¿Cómo es posible? Ni se va a ver. A ver, vamos a poner otro más oscuro. Proinsulina. Y de esta proinsulina, pues entonces vamos a tener después una que sería la insulina. En el caso de la insulina, ya veremos su síntesis. Esta proinsulina tiene tres cadenas, ¿no? Es una proteína que está constituida por tres cadenas, la fracción A, B y C. La proinsulina ya nada más es la fracción B y la fracción A. La C se separó, el péptido C se separa, pero todavía no se establecen los puentes disulfuro. Y en el caso de la insulina ya tenemos a el péptido A, el péptido B
y se establecen los puentes disulfuro entre los residuos de cisteína y es cuando ya está madura. Eso lo veremos en balance, ¿no? Energético, cuando veamos a la insulina. Eso fue en el caso de las proteicas. Pues más o menos aquí está la síntesis. Tenemos una secuencia inmadura constituida de los exones, intrones. Esto es a nivel del DNA. Acuérdense que se da a cabo la transcripción. Esta transcripción nos lleva a la síntesis de una proteína por medio de la traducción. Nos va a ir dando del RNA mensajero a una preprohormona mediante la activación de ciertas enzimas que nos van a ayudar a madurar a una prohormona. Esto ocurre a nivel del retículo sarcoplásmico rugoso. Vamos a tener entonces ya la maduración de una hormona. Y esta hormona ya es la que es biológicamente activa. Esto nada más es para recordar sus clases de bioquímica, que igual también se tuvieron todo el semestre en línea, pero bueno, espero que hayan aprendido mucho. Estas proteínas, ya que son sintetizadas, se almacenan. Miren, aquí tengo una fotomicrografía y en esa fotomicrografía pueden estar viendo cada puntito negro que observan ahí. Es el péptido, es la proteína que está almacenada, que está empaquetada y es la que se va a liberar cuando se requiera por exocitosis o por algún otro mecanismo activado por la hormona reguladora de la secreción de estas. Se liberan y entonces ya llegan a torrente sanguíneo. Ahí está. Aquí sí viene el caso de la insulina, miren, lo que yo les platicaba. Tenemos la que es más inmadura, la preproinsulina, que está en la cadena B que yo les decía, el péptido C y la cadena A, ¿no? Después se comienza a madurar y la proinsulina está formada por esta azul. La azul es la B, la cadena B, la cadena A y el péptido C. Se comienzan a establecer los puentes, pero vamos a tener que eliminar este péptido C. Como no hay forma de cuantificar la síntesis esta de insulina, muchas veces lo que se hace es cuantificar este péptido, porque no sufre reacciones posteriores a la maduración. Entonces cuantificamos el péptido C, que es directamente, la concentración del péptido C es directamente proporcional a la concentración de la hormona, ¿no? Y al final ya tenemos lo que sería, aquí está inmadura. La inmadura fue constituida por la cadena A, la cadena B y con los enlaces, los puentes disulfuro, los tres, ya se vuelve biológicamente activa. Se almacena en vesículas, llega la señal, ya que ocurrió todo esto, se sintetiza, la tenemos guardada y cuando se requiere se libera al espacio sináptico. Y es en ese momento cuando podemos nosotros cuantificarla de manera libre, unida a proteína en la sangre, y cuando ya tiene un mecanismo de acción. ¿Ah? Esas serían las proteicas. Vamos con lo que serían las derivadas de la tirosina. Estas derivadas de la tirosina, las principales siempre van a ser las hormonas tiroideas. Aquí está, la triiodotironina y la tetraiodotirosina, ¿sí? Aquí tenemos triiodotironina y tetraiodotironina, ¿no? Y las de catecolamina, como la dopamina, adrenalina y la dopamina. Esas son las principales. Tiroideas, T3, T4, dopamina, adrenalina y noradrenalina. Va. La otra clasificación nos habla de los derivados del colesterol. Este derivado del colesterol tenemos entonces aquellas que son liposolubles, que difunden a través de la membrana citoplásmica. Es por ello que su receptor está en el citoplasma, está en el interior de las células y que no se almacenan porque esas se van produciendo conforme se necesitan, ¿no?
Aquí están los ejemplos de las glándulas suprarrenales, las que les platicaba yo, cortisol, aldosterona y las sexuales, ¿no? Las que se producen en las gónadas, la testosterona y el estradiol. Igual necesitamos nosotros que haya moléculas de colesterol. Si no sintetizamos el colesterol, lo transformamos a pregnenolona, de ahí podemos producir aldosterona, testosterona, cortisol y estradiol, mediante reacciones en las cuales se van colocando grupos hidroxilo, se van quitando, tenemos la activación de cada una de estas moléculas. Aquí están. Aquí podemos ir viendo cómo a partir del colesterol, con el complejo citocromo P450, se forma la pregnenolona. Tenemos mediante una hidroxilación por la hidroxilasa alfa número 17, nos convierte a pregnenolona. Ya tenemos ahí sus derivados. Nos puede dar mediante otras hidroxilaciones, otras reacciones de eliminación. También tenemos a la progesterona, pregnenolona, que siguen siendo sexuales, principalmente femeninas, y a partir de ellas tenemos lo que serán las masculinas, testosterona, que puede seguir siendo o produciéndose a estradiol. Tenemos el cortisol a nivel de la glándula suprarrenal y también la aldosterona, ¿no? Estas, como les platicaba yo, no se almacenan, se liberan conforme van necesitándose. Y aquí hay algunas que tienen estas pequeñas gotitas, son moléculas, son pues conjuntos de estas hormonas que van a ser liberadas, ¿no? Ahí está la fotomicrografía y cómo va a viajar hacia lo que sería el torrente sanguíneo. Va, muy bien. ¿Cómo se transportan? El transporte es muy sencillito, ¿no? Tenemos aquellas que son proteínas, que son péptidos, pueden viajar de manera unida o libre. La mayor parte de ellas las vamos a encontrar en su forma unida a una proteína, ¿sí? Algunas de ellas pueden estar en su forma libre. Esto va a depender también de cómo se estén utilizando, ¿no? De lo que el cuerpo necesite, las van a comenzar a perder la afinidad por sus globulinas de unión, y entonces en ese momento vamos a tener la hormona biológicamente activa que va a tener su función, y entonces va a seguir disminuyendo la concentración y va a seguirse liberando de su globulina. En el caso de la concentración de estas tiroideas proteicas y catecolaminas, la mayoría están en concentraciones de nanogramos o incluso de picogramos. O sea, es una cantidad muy, muy, muy pequeña la que se requiere para tener una gran función. De esa parte no se las comenté, pero a ver, creo que tenía yo aquí una imagen. Ya me regresé como tres semanas de clase. ¿No la tenía? Yo no me acuerdo que sí había una. Aquí está. Es esta. Miren, esto es algo muy, 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 pues, espectacular de las hormonas, ¿no? La parte de la amplificación. La amplificación de la respuesta. Cómo a partir de una molécula que está en la parte superior, aquí, ustedes pueden ver una sola molécula activa a su receptor, ¿no? A su receptor acoplado a una proteína G. Supongamos que esta proteína G activa a 3 enzimas, adenilato ciclasas. Y supongamos que cada una de estas 3 me activa a 4, me da 4 moléculas de AMP cíclico. Entonces, cada una de estas moléculas de AMP cíclico, ya llevamos aquí 1 por 3, estas 3 por 4, 12, ¿no?
Cada una de estas me va a activar a una proteína, a una quinasa que va a fosforilar a otras. Entonces estas 12 que llevábamos ya multiplicamos por 4, ya nos da 48, y luego estas 4 quinasas me va a dar otros 4 moléculas que van a ir a activar 5, ya estamos hablando de 60, y luego estas 60 me van a dar otras 300. Eso es por darles un número. Pero vean, en el fenómeno de amplificación, de una molécula vamos a estar teniendo que se activan cientos de miles, ¿no? Miren, de una se activan 10, de 10 mil, de estos mil, 1.000.000, 10.000 millones. Entonces tenemos al final una respuesta gigantesca. Hablar entonces de cuantificar las hormonas por algún método tiene que ser un método extremadamente específico. La mayoría de ellas son por algún ELISA, algún inmunoensayo, ¿no? Porque son cantidades muy, muy pequeñas, ya que su respuesta es extremadamente grande, ¿no? Es la amplificación que se da, pues es enorme. Ahora sí, regresemos a donde estábamos. Ahí está. Aquí estamos, la concentración. Bueno, ¿cómo se da la secreción, la liberación de estas hormonas? Muchas de ellas esta secreción está controlada por ciclos biológicos que pueden ser ciclos circadianos, que se repiten a lo largo de un día. Pueden ser otros ultradianos o otros infradianos. Dentro de los ultradianos podríamos estar hablando del ciclo menstrual, por ejemplo, del embarazo. O sea, estamos hablando de que hay un reloj biológico programado para la liberación de estas hormonas, que hay momentos del año en el cual se pueden secretar, hay momentos del día incluso en el cual se liberan, ¿no? O sea, si nos pusiéramos a contemplar un día normal en la vida de un mamífero que se despierta cuando canta el gallo, sale el sol y se duerme cuando ya no hay luz, antes de que hubiera el wifi, antes de que hubiera las lámparas y eso, los picos de secreción de muchas hormonas están dados cerca de las 5 o 6 de la mañana para que el sujeto se levante a trabajar a las 7, 8, cumpla con sus funciones, y ya algunas hormonas que se liberan en la oscuridad comienzan a liberarse cerca de las 6, 7 de la noche, ¿no? Entonces, pero esto pues obviamente ha variado ya por cuestiones de la vida moderna, de que tenemos otros distractores. Anteriormente pues era el cine, la televisión, las películas, ahora ya es el celular. Este mismo celular, aunque ustedes crean que no, la luz nos está afectando, estamos modificando los ciclos, nos desvelamos, se nos quita el sueño otras horas, pero es por cuestión de hábitos de higiene durante el sueño, ¿no? Y todo esto, pues a lo largo se modifica o va modificando los patrones de secreción de muchas hormonas. Aquí está, aquí tengo un par de ejemplos, ¿no? Aquí tenemos la melatonina, van viendo las 8 de la noche, las 12 de la madrugada, 4, 8 de la mañana. Los picos de secreción de esta son nocturnos, por ahí de las 12, ¿sí? Cuando ya no hay luz, hay una entrada de luz. Y esta es nuestro reloj biológico. Es lo que nos va a ayudar a controlar la secreción de las otras hormonas. Bien, aquí por ejemplo tenemos la concentración de cortisol, que en una personita normal, de esas que se levantan, no sé, por ahí de las 7 de la mañana, tiene sus picos máximos antes de mediodía, porque esta es una hormona del estrés, pero por estrés entiéndanse que se va a preparar el cuerpo para vivir, ¿no? O sea, para el día. El día es un estrés, hay que estar activo, hay que prepararse, hay que anteriormente salir a buscar la presa, cazarla, cocinarla, todo eso era para lo que nos preparaba esta hormona. Y ya conforme llegamos se va oscureciendo el día, por ahí de las
8 de la noche, pues esta hormona va disminuyendo y entonces nuestra capacidad para responder al estrés también va a ir disminuyendo. De ahí que las personitas que trabajan en empleos nocturnos deben de hacerlo por un tiempo suficiente previa adecuación para cumplir con sus funciones bien, ¿no? Eh, Aquí está, del otro lado tenemos las hormonas relacionadas con el ciclo, ¿no? Con nuestro ciclo, con el ciclo ovárico, ciclo menstrual. eh, Después vamos a ir checando cómo a lo largo del día, de cada uno de los días, este ciclo dura aproximadamente 28 días, más o menos un par de días dependiendo de la regularidad con la que se dé. Y ya las cuantificaciones pues ya están bien establecidas, ¿no? Cada uno de los días. De ahí que se tenga métodos anticonceptivos adaptados a este ciclo biológico, ¿no? A estas concentraciones hormonales que detienen el ciclo en cierto momento y hacen que no se pueda fecundar, no haya fecundación. Aquí tenemos otra relación entre la regulación de la presión, la temperatura, la secreción de otras hormonas a lo largo del día, la liberación de la hormona del crecimiento, que ya la estaremos viendo después en un día normal, en el adulto y en el niño, ¿no? Aquí los niños crecen durante el sueño, es lo que nos habían ya platicado, y el adulto pues ya no tiene tanta secreción, tantito de que ya no crecemos así a lo largo como un niño, ya nada más sería para mantener ciertas funciones. Ahora váyanse imaginando qué pasaría con los ancianos, ¿no? Con un adulto. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que sería la regulación de la secreción de las hormonas, ¿sí? Para eso se les publicó una actividad, esa la tienen en el Classroom. Les voy mencionando cómo se va a hacer. Esta la van a trabajar por equipos, ¿no? Cada equipo ya tiene su juego de diapositivas disponibles, solamente van a poder entrar a las diapositivas que les corresponden a ustedes. Nuestro control, el máximo control, siempre lo vamos a tener a un nivel nervioso, ¿no? Entonces, el hipotálamo va a ser una de las primeras glándulas que van a estar en la parte superior de nuestros ejes. Un eje es un conjunto de glándulas que van a secretar hormonas que en conjunto la coordinación de la secreción de estas hormonas nos van a dar al final una respuesta, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de estos ejes, vamos a hablar de varios órganos, varias glándulas y varias hormonas que se están secretando. Está el hipotálamo, que tiene cierto control